Bienvenido al espacio donde vamos a repasar y meditar en base a la enseñanza del fin de semana. Esto es Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido a Conversaciones de Vida, este episodio número 13, en donde iniciamos nueva serie. Y hoy tengo el placer de estar con mi amigo y mi pastor, don Mauricio Solís. ¿Cómo está, don Mau? Aquí nuevamente contento de participar en esta aventura, y digo aventura porque uno no sabe a lo que viene, ¿verdad? Quizás la gente imagina que todo está hecho así como muy... No, aquí las preguntas salen en el momento y uno tiene que estar como listo, pero disfrutando ya de 13 reuniones como esta, ¿verdad? Donde también han habido otras personas participando, pero contentos de esta iniciativa. Así es, yo creo que... como lo dice usted, no hay nada planeado, es muy espontáneo y creo que así aprendemos montones y lo disfrutamos sobre todo. Y qué lindo saber que este mes en el que iniciamos serie nueva también vamos a tener invitados, vamos a poder aprender montones de otras personas. Y bueno, hoy tengo el privilegio de estar con el maestro de las cuerdas altas, que bueno, nos enseñó este fin de semana, ¿verdad? Que eso fue un acto de valentía. Y es que esta serie, don Mau, se llama Sé Valiente. Y me gustaría, el mes pasado usted nos contó cómo junto con su familia formaron la serie de Moldearte y demás. Me gustaría saber cuál es el origen de esta serie. Bueno, mira, la verdad es que queremos ser una iglesia relevante que aporte desde la palabra de Dios algunas herramientas, pistas, reflexiones para responder a este momento, ¿verdad? Y leyendo las noticias, viendo lo que está ocurriendo, que hay cada vez más problemas para controlar la contaminación con el virus y este tipo de cosas, pues llega un momento en que te das cuenta de que hay que tomar decisiones. Mucha gente tiene que tomar decisiones con su economía. Por supuesto, todos tenemos que tomar decisiones con el tema de la salud. Pero también hay decisiones de enfrentar momentos difíciles que vienen, posiblemente de enfermedad, posiblemente de dolor y pérdida, posiblemente de bancarrota, y muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que la palabra de Dios, que es luz en medio de la oscuridad y que trae esperanza en medio de la desilusión o de la incertidumbre, creo que la palabra es muy enfática en animarnos a no temer, a ser valientes. Entonces escogimos personajes de la Biblia que podían modelarnos momentos en sus vidas donde asumieron con coraje los retos, diferentes tipos de retos, porque como lo decía, la pandemia nos plantea diferentes tipos de retos, ¿verdad? Entonces escogimos hombres y mujeres que nos pueden ilustrar para eso. Claro, y es interesante algo que hace unas semanas tuve una conversación con usted en mi oficina y hay un concepto que me impactó de lo que usted dijo y estábamos hablando con respecto a esta serie y usted me dijo el verdadero significado de ser valiente. Y me gustaría saber si se acuerda de ese concepto que me dio, que me impactó montones y que se lo cuente al amigo y amiga que nos está escuchando. Sí, es que la gente cree que ser valiente es ser un superhéroe, ¿verdad? Que no tiene la menor pizca de temor ni de duda y que nació fuerte y seguirá siendo fuerte y ganará toda la batalla, ¿verdad? Y no, yo creo que el sentido de valentía es al revés, es la capacidad de administrar el miedo, ¿verdad? Es la capacidad de funcionar a pesar del miedo. Claro. O sea, casi nadie te va a decir que cuando habla en público repetidamente no vuelve a sentir el mismo temor de la primera vez. O sea, el que se tira en cuerdas altas sigue volviendo a tener el mismo temor cada nueva vez. El que vuela un avión, el que conduce un carro en una ciudad, etcétera. O sea, valiente es el que decide administrar sin que se paralice por el temor. O sea, el que administra sus decisiones con coraje. Coraje. O sea, tener coraje es decidir minimizar el sentido del temor versus el beneficio de controlar la situación. Hasta me salió en verso. Claro, estuvo buenísimo. Y yo creo que es importante porque el entender así la valentía nos quita un peso de encima. Y es que yo creo que muchas veces, como lo entendemos de manera equivocada, creemos que está malo tener miedo, tener temor. Y no, el tema es qué hacemos con esos sentimientos. O sea, se vale tenerlos, pero ¿qué hacemos con eso?
Vamos a ver, el temor no es invento. El temor existe, es Claro. una señal de alarma. Dios creó el temor. El temor es echado fuera por el amor. ¿Verdad? El temor es controlado por el amor. El asunto es que el temor nunca dejará de ser. ¿Me Entiendo. entiendes? Es parte de la esencia humana. Claro. El llamado nuestro es el dominio propio. El llamado nuestro es a la templanza. El llamado nuestro es la sabiduría. Es qué hacemos con el temor. Todos tememos, pero no todos deberíamos de quedarnos paralizados por el temor. Es movernos a la acción a pesar de. Claro. Usted mencionaba algo y es que estamos en una situación, don Mao, en donde van a venir muchas situaciones complicadas a todos nosotros y ya las estamos viendo, ¿verdad? Y me impacta mucho algo que usted comentaba en la enseñanza y era que Josué, cuando asume ese liderazgo, se tiene que enfrentar con un montón de enemigos. Y usted mencionaba que eran, ¿cuántos eran esos enemigos? 31 reyes. O sea, significaban 31 batallas, ejércitos poderosos que en comparación con el pueblo de Israel era chiquitito, ¿verdad? Claro. En comparación con todo eso, ¿verdad? Inexperto en la también. guerra. Sí, pero aún... Sin armamentos. Aún así, ellos decidieron seguir adelante y ellos decidieron realmente enfrentarse a esas batallas. Yo creo que porque sabían el tipo de Dios que tenían, ¿verdad? O sea, los líderes, ¿verdad? David, yo creo que hay que recordar algo, que los llamados siempre vienen después de las manifestaciones de revelación de Dios, donde Dios se da a conocer. O sea, Dios no va a poder generar fe si no se ha mostrado en su poder, en su gloria, en su belleza, en su sabiduría. Y entonces lo primero que Dios hace ante la formación de un nuevo pueblo es caminar con Él. Claro. Es mostrarse en la oscuridad, mostrarse en el día, mostrarse en la provisión, mostrarse en la fortaleza, mostrarse en el rompimiento de las redes, de las leyes naturales. Entonces, wow, cuando yo he sido testigo de un Dios así, cuando Dios me dice, venga y haga lo que yo le pido que haga y le va a ir bien, ¿por qué dudar? Claro. ¿Verdad? ¿Por qué dudar? Claro, existe el temor, existe la inseguridad, existe el ¿será Dios o será mi mente? ¿Verdad? La comida que me cayó mal y me puse a soñar cosas, o es Dios hablándome, ¿verdad? Claro. Entonces, eso se vale. Pero Dios actúa antes para convencernos, ¿verdad? Sí, la pregunta aquí sería, me gustaría hacer, ¿cómo distinguir? Usted decía, hay veces que uno no sabe si es que le cayó mal la comida o algo. ¿Cómo distinguir realmente cuando Dios nos está llamando a hacer algo? Mira, es complicadísimo porque una cosa es el pensamiento, otras son los deseos del corazón, otras son las necesidades insatisfechas, otra es la voz del diablo, otra es la voz de los malos envidiosos. Wow, o sea, hay ruido, hay mucho ruido. Entonces, yo creo que siempre el mejor parámetro de sabiduría para la confirmación es la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, yo puedo escuchar 10,000 voces, pero si esas voces no van en congruencia con la palabra de Dios, yo no tengo que seguirlas. Claro. Ahora, no siempre es fácil hacer eso también y hay que reconocerlo, ¿verdad? Hay temas, hay circunstancias, hay momentos de la vida donde como que tampoco la palabra estuviera como muy clara, ¿verdad? O entendida en el contexto en el que estamos viviendo. Entonces, ahí es donde en la multitud de consejeros está la sabiduría, el segundo elemento, ¿verdad? Una cosa es ir a la palabra, pero dos es consultar. Claro. ¿Y a quién consulto yo? Bueno, consulto a gente con dones espirituales, consulto con gente con experiencia en el tema, consulto con gente que tiene madurez espiritual, ¿verdad? Claro. Entonces siempre hay un recurso. O sea, yo no tengo por qué quedarme solo y callado con lo que yo creo Dios me ha dicho. Sí. Yo tengo que compartirlo. Sí, yo creo que hay una historia que se me viene a la mente porque la tengo un poco fresca, es la historia de Job. Cuando tuvo pruebas, cuando tuvo situaciones, llegaban los amigos y le decían un montón de cosas, ¿verdad? Queriendo confundirlo. La misma esposa también, pero es cuando él llega a Dios y Dios lo confronta y le hace preguntas y le dice, o sea,
Al final de cuentas yo Lo ubica. tengo el control, ¿verdad? Y creo Sí. que eso tiene que hacer uno, ¿verdad? Y qué importante, yo creo que si uno quiere ser una persona valiente, tiene que rodearse de personas valientes. En el sentido de Sí. que, como lo dice usted, o sea, es importante ver con quién nos estamos rodeando. Sí, pero se me acaba de venir una idea. Claro. Y es que habemos gente que ni siquiera queremos escuchar ni a Dios ni a nadie. Ujú. Porque no queremos ser llamados. Mm, ¿Me entendés? O sea, hemos vivido en pánico a ser llamados. claro. ¿Verdad? No es el llamado el que nos da pánico. No, nos da pánico que nos llamen. Mm. Y entonces yo me tapo las orejas. Entonces meto la cabeza como el avestruz dentro de la Claro, tierra. claro. Oigo cualquier cantidad de cosas menos aquellas que tengan que ver con eso. Lo que uno no se da cuenta es que, y es una frase que yo aprendí aquí en Costa Rica y la verdad que me gusta, Ajá. Dios te la aplica. Mm, ¿Qué significa? Te sale adelante. claro. ¿Verdad? O sea, a Dios no lo puedes embaucar. Ujú. Si Dios te llamó, te va a dar chance, pero te va a salir a la vuelta de la esquina. Claro. Como ¿Verdad? Jonás. Como Jonás. Como Jonás. Exactamente. O sea, Voy a usar de ejemplo, Sí, exacto. sí, sin duda alguna. Yo creo que es importante, ¿verdad? Claro, si uno se pone de necio, perdón, si uno se Ujú. pone de necio, Dios te pone a un lado. Claro, y yo Y creo, vas a tener, y vas a tener que vivir las consecuencias de eso. ¿verdad? claro, un día de esto escuchaba una frase que decía, el Espíritu de Dios es paciente, pero tiene sus límites. Y yo creo que hay personas aquí que tienen que escuchar eso en el sentido de que, ok, es momento de ser valiente. Y hay veces que uno sabe lo que Dios le ha estado pidiendo hacer y uno pospone, pero al final de cuentas o va a ser de golpe o simplemente no va a suceder aquello que Dios tenía para uno, ¿verdad? Entonces, creo que, o sea, aparte de ser valiente es responder a eso, ¿verdad? Josué, ajá, Resistirse al llamado es una afrenta a Dios. claro. Porque cuando uno lo resiste, aparte que estás estorbando, Ujú, también estás diciendo usted es mentiroso. ujú, Porque usted no va a cumplir lo que usted dice que va a cumplir. Y yo tengo miedo y no creo en lo que usted va a decir. Claro. Entonces, no es poca cosa sí. oponerse al plan de Dios, ¿verdad? O sea, por algo Dios te escogió aunque no te la creas. Y me gustaría hacer una pregunta a ver qué piensa de esto. Yo creo que uno no siempre, o sea, nunca vamos a estar 100% preparados. Nunca, nadie. O sea, nunca lo vamos a estar. Yo ahora venía pensando y venía conversando y yo pensaba, hablábamos de ciertas cosas que uno quiere llegar a alcanzar y uno decía, pero es que, oiga, qué miedo, ¿verdad? Y todo. Pero al final de cuentas, uno nunca va a estar 100% preparado. El tema es como dar esos pasos, ¿verdad? Y usted mencionaba, me encantaba que usted decía, hay momentos en la vida que nos toca aprender, que nos toca callar, pero va a llegar un punto en donde Dios va a decir, llegó el momento. Y me encantaba porque usted decía, o sea, llegó un momento en donde yo me imagino que usted aprendía de los adultos que iban a la barbería, pero llegó el momento que usted decía, tuve que ir solo. Tuve que ir solo. Que pretender a la primera novia, que pelear en artes marciales, todo eso, ¿verdad? Y bueno, le voy a decir algo, parte de estas enseñanzas y parte de este tiempo de conversaciones de vida yo creo que ha sido positivo. Esto es un mega paréntesis. Ha sido positivo porque hemos podido conocer muchas facetas que no conocíamos de usted. Y es que qué multifacético era usted, de que hasta en artes marciales, ajedrez, scouts, o sea, era como muy aventado, ¿verdad? Sí, no, yo he sido muy activo y Ajá. sigo siendo muy activo. Yo estoy en 4 o 5 cosas a la vez Ujú. siempre. Fui así, ¿verdad? Pero eso me dio, y ya hablando de un adulto a vos como Ajá, joven, claro. ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Ajá. Que entonces yo tengo tantas avenidas Ujú. temáticas por las Sí. que puedo abordar temas, Claro. porque viví muchas experiencias, ¿me entendés? Ujú. Y yo lo recomiendo, o sea, yo recomiendo a la gente desde la juventud explorar muchas aventuras, muchas áreas de la vida, Ujú. porque te aporta, porque te enriquece, pero al final de cuentas Dios las usa. Claro. ¿Me entendés? Claro. Imagínate, yo metido en artes marciales, nada que ver, man. O sea, yo era un flacucho y me metí por flacucho, por débil, por miedoso me metí. Wow. Porque quería ser respetado, porque quería tener cómo defenderme, ¿me entendés? Porque mi mamá fue muy sobreprotectora. Tal vez en su momento también te lo comento más adelante. O sea, Ajá. yo aprendí a nadar ya mayor, adulto, casi a los 30 años. Oh, wow. ¿Verdad? Y hice primero rafting en uno de los rafting más complicados en República Dominicana sin saber nadar. Man. Y casi me muero. Quedé debajo de una lancha, de una de las balsas, ¿verdad? Ajá.
Pero ¿qué pasó? Yo aprendí a enfrentar de que aunque, mira qué interesante, que las cosas que me aparecían enfrente con miedo, casi todas las enfrenté. O sea, por supuesto que me daba pánico, por supuesto que me daba miedo. Yo no quería ir a pelear, yo no quería ir a desafiar la altura, yo no quería ir a desafiar el agua. Pero todas las tuve que ir enfrentando. Y el sentido de victoria, el sentido de fuerza, el sentido de reforzamiento a mi estima, wow, eso me ayudó para muchas cosas. Claro. O sea, imagínate, yo comentaba ahí no sé cuándo, ya ni me acuerdo, que yo había almorzado con un billonario, o sea, con un tipo. Estuve con un presidente de Estados Unidos, ¿me entendés? Entonces, ahora, ir a hablar con cualquier otra persona que se te ocurra a vos, que aparece en los medios de comunicación, a mí no me da nada. Increíble. ¿Me entendés? ¿Por qué? No porque yo soy la gran cosa, no, es porque me doy cuenta que todos somos iguales, ¿me entendés? Y que entonces hay que vencer los miedos. Entonces, yo creo que es importante, don Mau, entender el valor de nuestra historia y verlo como oportunidades, porque usted tal vez podría pensar, ¿qué valor tenía ese almuerzo, esa cena? Bueno, lo estaba preparando para otras cosas. Totalmente. Y yo creo que es valorar eso, valorar inclusive las heridas y las cosas que nos han dolido. El otro día escuchaba una prédica. Los fracasos. Sí, escuchaba una prédica de una pastora y decía, ella había vivido una situación muy complicada y decía, yo le pedía a Dios, lo único que le pedía era, Dios, después de esta prueba, permite que yo salga como una mejor persona. O sea, que salga mejor. Y yo creo que esa debe ser nuestra oración siempre que pasamos por una situación complicada. O sea, decirle a Dios, ¿verdad? Eso con respecto a situaciones complicadas, pero también analizar todas aquellas cosas que vivimos, ¿verdad? Perdona, David, a todo chancho le llega su hora, dicen por ahí, ¿verdad? O sea, previo a eso, entonces, ¿qué había? Preparación. Entonces, todos tenemos una historia que cumplir y un propósito que cumplir. Pero el proceso no es ni estorbo ni está de sobra. Cada evento de nuestra vida, Dios lo ha ido cuadrando de tal manera que te prepare para lo importante y lo trascendental, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que disfrutar cada momento y aprender de cada momento, como lo dijiste, inclusive del fracaso y del error, ¿verdad? Claro, claro. Y yo creo que este es un tiempo para tener eso claro. El día de hoy hablaba con una amiga peruana que tengo, que es una discípula de Jesús increíble, que siempre me enseña un montón de cosas, se llama Liz, y ella me decía, y creo que se enlaza mucho al tema de ser valiente, me decía, David, este año no puede terminar, y esta es mi propuesta, ese era su deseo de este año. Este año no puede terminar sin que yo haga una locura para Cristo. Una cosa que yo no me hubiera atrevido a hacer en la vieja normalidad. O sea, tengo que hacer una locura para Cristo. Y me contaba que estaba iniciando unos seminarios de liderazgo, ella solita. Y mandó unas invitaciones y se conectaron 50 personas al primer seminario. Dice, hermano, mira, a mí ni me gusta, me decía, a mí ni me gusta anunciarlo mucho porque yo digo, después me llevo la gloria yo y no me gusta, entonces yo trato de mantenerme muy bajo perfil, pero el Señor me ha venido hablando como, o sea, no, más bien, o sea, proyéctese, haga lo que yo le estoy pidiendo y sí, tenga claridad de que es para mi gloria, pero proyéctese. Y yo creo que es eso, proyectarnos a hacer locuras para Cristo y para eso requerimos de valentía y yo creo que ahí entramos, Pero es que ahí donde vos actuás, entonces sí, Dios reacciona claro, y Dios refuerza, respalda etcétera. También. Sí, entonces, ¿qué va a pasar la próxima vez? Y creo que esa es la importancia del punto de recordar la historia. Es, ante el nuevo miedo, ante el nuevo reto, recordar tu historia. Claro. ¿Dónde estuvo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo actuaste? ¿Y cuál fue la recompensa o la corrección de Dios en aquel momento? Claro. Entonces, vamos de reto en reto, vamos de paso en paso, vamos de aventura en aventura, pero en cada una de ellas, veamos para atrás y digamos, ¿qué fue lo que hizo Dios la última vez? Me proveyó, me protegió, me dio palabra, me dio sabiduría. Ok, vamos con la misma. Entonces, boom, ¿verdad? Para adelante. Claro, claro, yo creo que sí, totalmente. Y ese era el primer punto, ¿verdad? Recordar quién es nuestro Dios. Y en el caso de Josué, tenía que recordar todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel,
en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y ojo, eso no significaba que Josué no fuera a tener pruebas, ¿verdad? Porque las iba a tener esas batallas, pero iba a saber quién iba Había estado. a su lado, ¿verdad? Y ahí vamos al segundo punto que usted mencionaba y era no olvidar las promesas de Dios, ¿verdad? Y, Yo te decía que Dios cuando actúa llamando a alguien, lo prepara previamente. Y Dios está llamando a Moisés, luego está llamando a Josué, y a ambos les muestra el futuro. O sea, les da una esperanza para el futuro. O sea, él está diciendo a Josué, mira, así como yo estuve con Moisés, que vos ya testificaste tantos años viéndolo, o sea, vos fuiste testigo de todo eso, así yo voy a estar con vos. claro. O sea, Dios no solo nos llama, Dios nos motiva, Dios nos abre la visión, nos da una perspectiva, incrementa nuestro sentido de la fe, nos mueve a comprometernos con sentido, o sea, porque nos advierte qué es lo que va a pasar. Entonces, si yo recuerdo quién es Dios, de que es verdad, de que no miente y de que nunca ha faltado a una de sus promesas, Dios, o sea, wow, ¿cómo no voy a saber responderle ante lo que me está pidiendo hacer? ¿Verdad? Entonces, ante un llamado, recordemos las promesas de Dios. Y decíamos, la Biblia tiene más de 10,000, o sea, son montones de todo tipo de promesas, ¿verdad? Unas ya cumplidas, otras en cumplimiento, otras que están por cumplirse, pero aquel que las hizo todas no ha perdido ninguna. Sin duda alguna. Y usted mencionaba en la enseñanza, y lo hemos venido hablando en otros episodios, ¿verdad? El momento en donde usted es llamado a ser pastor. Y me llama la atención porque yo el otro día le preguntaba, ¿en qué momento supo usted eso, verdad? Y usted me ha dicho, desde joven yo sentía que tenía el corazón y demás, ¿verdad? Pero tuvo que esperar, y tuvo que esperar mucho, ¿verdad? Cómo las promesas de Dios y cómo también saber y recordar quién es ese Dios, lo hizo saber esperar a que ese tiempo llegara. Fíjate que es una buena pregunta porque, o sea, yo desde muy temprana edad, yo me convertí a los 18 años, pero alrededor de los 20 yo ya más o menos tenía una noción de lo que era mi llamado a ser pastor. No tanto por lo que pensaba, sino por lo que yo miraba, la gente me decía y la gente me buscaba, ¿verdad? O sea, la gente me hacía sentir que yo era pastor. Pero yo me sentía muy joven y me sentía muy todavía neófito, sin conocer mucho de la Biblia, etcétera, ¿verdad? Entonces fue pasando el tiempo, y inclusive hubieron experiencias sobrenaturales de profecía, donde iba a lugares increíbles, mano. O sea, una montaña en Perú, en una iglesita de lo más pobre que te puedas imaginar, y una persona profetizándome en quechua, ¿verdad? Wow. Y diciéndome, vas a ser pastor total, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero entonces eso fue un viaje de 25 años. Ahora, ¿cuándo sabes que es el momento? Y es cuando uno dice como cuando se alinean todos los planetas, ¿verdad? En mi caso, Dios tuvo que traer palo. O sea, después de venir en éxito, ¿verdad? Llega un momento en que el éxito se convierte en mi esperanza, en mi confort, en mi ¿qué diría? En mi estatus, ¿verdad? Y entonces Dios dice, no, ya. O sea, la manera en que vas a entender que ya no debes de seguir por ese camino es tome palo, ¿verdad? Y se me pusieron las situaciones adversas en el trabajo que tenía, la gente, y aparecieron cosas que uno nunca se hubiera imaginado que iban a pasar. Y de repente te ves con que hay un pastor que está dirigiendo una congregación que por su condición de vida en ese momento abre la oportunidad para decir, mira, yo tengo que salir del pastorado justo en el momento en que coincide con el hecho de que yo estoy dispuesto y tengo la necesidad y oportunidad de cambiar, ¿verdad? Y entonces fue como muy natural, fue muy bonito la manera en que se dio. Pero a todo esto yo ya había ganado experiencia, yo ya había ganado conocimiento, yo ya entendía, yo ya quería, ya era una necesidad, porque al principio el llamado no es una necesidad, y eso hay que decirlo. Uno siente inquietud,
pero llega un momento en que ya se vuelve una necesidad existencial. O sea, yo tengo que agarrar ese nuevo rumbo para poder sentirme pleno, para poder completar mi historia, ¿verdad? Y bueno, pues esa fue mi experiencia, ¿verdad? Claro. No necesariamente tiene que ser la de todos. Sí, yo creo que pero por ahí va. como lo dice usted, el reconocer que se convierte en una necesidad requiere de que tomemos decisiones. Y muchos de nosotros tenemos que tomar decisiones y tal vez alguna persona que nos estás viendo o escuchando dice, yo tengo que ya pasar a ese nivel. Como nos decía Mao hace unas semanas, o sea, sí, al principio somos bebés, pero llega un punto en donde tenemos que ir creciendo. Sí, y David, perdón, no quisiera que nos quedemos con la idea de que esto le pasa únicamente a aquellos que han sido llamados a ser pastores. Sí, de acuerdo. ¿Me entiendes? No, está para ser el mejor ingeniero, el mejor, para ser el profesor, para ser la secretaria, o sea, es el llamado existencial, o sea, en mi caso es una vocación, ser pastor es un llamado, Dios quiere que me dedique a eso. Yo no sé si para vos va a ser evangelista, ser un maestro, ser un pastor, ¿me entiendes? Cada quien tiene que saber discernir el lugar a dónde, pero el proceso quizás sea bastante parecido para todos. Claro. O sea, esa inquietud, esa insatisfacción, esa sed, ese bloqueo a veces en la ruta en la que vas. Yo diría, no menosprecies los bloqueos de Dios. O sea, si Dios te está cerrando una puerta es porque posiblemente tomaste el camino equivocado o quiere que tomes otro camino claro. en otra dirección. Y yo creo que acá hay un punto importante. Número uno, entender que somos un cuerpo. Todo llamado es importante. O sea, todo llamado es importante. Y segundo, que realmente se me viene a la mente algo que usted me dijo hace un tiempo y es las 3 decisiones más importantes que uno debe tomar. Y tal vez usted puede contarlas ahí, que usted es el que se las sabe de memoria, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con tu vida con Dios? La primera, porque eso define todas las demás, ¿verdad? En personas jóvenes, pues, ¿cuál es mi vocación profesional? O sea, ¿qué camino es profesional? Eso va a definir tu dedicación y tu salario, ¿verdad? Y tus ingresos, ¿verdad? Y tercero, ¿con quién me voy a casar? ¿Verdad? Porque eso define la suegra, ¿verdad? Eso define tu historia familiar, ¿verdad? O sea, ¿qué vas a hacer con tu familia? Entonces son decisiones que no las puedes evadir, tenés que tomarlas. Claro. Y ojo, qué bueno que mencionas esos 3 temas, porque Dios nos llama, ¿verdad? Pero nos llama con talentos que se convierten en profesiones, pero nos llama en contextos de familia, ¿verdad? Habrá gente que tiene un llamado a la soltería y perfecto, muy bien. Y habrán otros que tienen decisión por formar un hogar. O sea, eso no puede quedar por fuera dentro de las variables que Dios cuadra para un llamado. Por eso es tan importante decidir bien con quién te vas a casar, ¿verdad? Porque no querés un problema en tu ministerio, ni querés un problema en tu familia, que el ministerio sea no, o sea, tiene que haber esa armonía. Entonces, si vos buscas a una persona que tiene afinidad a tu llamado y vos tenés afinidad al llamado de esa persona, las cosas van a fluir. Por eso no nos podemos casar en yugo desigual. Por eso es que el noviazgo es tan importante para conocer, para medir, para ver, para escuchar a Dios inclusive, ¿verdad? Si esa es la persona. Entonces, creo que el tema del llamado es multivariable, ¿verdad? O sea, no solamente es la parte espiritual, ¿no? Toca la billetera, toca la familia, toca la cultura de casa, toca las decisiones de pareja con quién me voy a unir, ¿verdad? Claro, yo creo que al final de cuentas entonces podemos llegar a entender o concluir que el llamado y que el llamado se cumpla en nuestra vida va a depender de un conjunto de decisiones importantes, y creo que esas 3 cosas que estamos hablando acá son esenciales para nuestro llamado, para poder realmente llegar a cumplir eso. Y no solo eso, tener la perspectiva correcta. Y me encantaba algo que usted decía, y era el cambio de nombre que tuvo Josué, que primero era Oseas, que significaba salvación, y luego Josué, que significaba Dios es nuestra salvación. Y yo creo que cuando nosotros recibimos nuestro llamado, Mau, hay que tener eso muy claro. Porque es que una cosa es ser guerrero para uno mismo, ser empresario para uno mismo, ser padre de familia, madre de familia para uno mismo, que ser empresario para Dios, por Dios, en Dios.
que ser madre, que ser padre en Dios, por Dios y para Dios. O sea, son otros 100 pesos, como decimos. Claro. ¿Verdad? Y creo que aquí entra un tema que cuando yo escuchaba el mensaje, la enseñanza este fin de semana, yo pensaba, creo que muchas veces, y creo que usted nos puede desarrollar este tema montones por su profesión, muchas veces nosotros nos quedamos con el nombre de Oseas, de que yo puedo ser salvador. Entonces estoy rodeado de personas y creo que yo puedo salvar a esas personas. ¿Qué tan dañino puede ser eso? Bueno, ese fue el pecado, en parte el pecado de Satanás, ¿verdad? Querer ser como Dios, querer ser Dios. O sea, nos gusta ser salvadores, nos gusta ser redentores, nos gusta ser Superman, nos gusta que la gente dependa, nos gusta sentirnos superiores. Y hay mucho engaño dentro de todo eso. Porque una cosa es ser instrumento de Dios y otra cosa es querer jugar a ser Dios. ¿Verdad? Una cosa es que prevalezca la voluntad de Dios a que prevalezca mi ego enfermo tratando de hacerme sentir bien a mí mismo. Claro. ¿Cómo? Rescatando y ayudando. ¡Wow! Son dos cosas diferentes. Es un tema. Son dos cosas diferentes. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Es la motivación. Sí. ¿Verdad? O sea, ser valiente también significa saber aplacar el ego. ¿Verdad? Posiblemente, y no lo hablamos, pero la lucha más fuerte a veces ni siquiera es contra el gigante allá afuera. Es contra el ego gigantesco que tenemos. Claro. ¿Verdad? Sí. Y el ego gigantesco es el cementerio de la mayoría de líderes cristianos. ¿Verdad? Por una confusión entre la motivación y ese ego enfermo, la motivación sana me refiero, y el ego enfermo, hacemos sufrir el ministerio, estorbamos a los propósitos de Dios y ¿sabes qué? Generamos más miedo. Porque cuando fracasamos como líderes, los que vienen detrás dicen, yo no quiero vivir eso mismo. Yo no quiero pasar por ahí. Yo no quiero ser expuesto tan públicamente a un error como fulanita o fulanito. ¿Me entiendes? Entonces, wow, qué cuidado tenemos que tener. O sea, ¿cuál es la motivación? Y por eso ser valiente también es un acto espiritual. O sea, el coraje no solo viene de las hormonas, no solo es testosterona, ¿verdad? Realmente el coraje es espiritualidad, es unción de Dios, es ese empuje del motor del Espíritu Santo que te guía por donde deberías y cómo deberías. No es la testosterona desenfrenada por mi ego, ¿verdad? Y mi impulsividad por fama, por sanar heridas y necesidades de querer sentirme útil, no rechazado, querido, y ese montón de tipo de cosas que complican la vida, ¿verdad? Entonces, ser valiente posiblemente es saber pelear su primera batalla, que es la batalla interior. Claro. Y se me viene a la mente una oración que debemos hacer con respecto, o sea, para concluir el tema del ego y demás, yo creo que como cristianos debemos siempre tener una oración en nuestra cabeza y es que cada vez muera más nuestro ego y brote más la vida de Cristo en nosotros. Porque cuando dejamos que Cristo viva en nosotros, ahí entonces empezamos a tener las motivaciones correctas. Y ojo, el otro día tenía una conversación con una amiga y hablábamos acerca de hacer lo que eras para Cristo, ¿verdad? De animarnos a hacer cosas. Y pensábamos, pero es que hay veces que qué miedo hacer algo y tener la motivación equivocada, o en el proceso cuando recibimos tal vez la felicitación o todo, desenfocarnos. Y yo decía, bueno, hay que tener muy claro eso y hay que tener esa oración siempre en nuestra mente, pero también saber algo que decía Pablo, y era que, o sea, Pablo, a pesar de que ya era cristiano, que estaba escribiendo las cartas para las iglesias y todo, él decía, hay momentos en donde hago lo que yo sé que no está bien, y cuando quiero hacer lo que está bien, no lo hago. Creo que es tener esa conciencia de que así es la mente humana, y él decía, gracias a Dios por Cristo, porque Él es la respuesta, Él es el que me puede transformar, y yo creo que ese es el enfoque que debemos tener. Y para eso llegamos al último punto, y es recordar las enseñanzas y aferrarnos a la palabra de Dios cuando sabemos que tenemos un llamado y cuando decidimos responder ante eso, ¿verdad? ¿Qué consejos le podemos dar a la gente para realmente disfrutar de la Biblia? O sea, ¿cómo usted cuando empezó a ser cristiano se pudo acercar a la palabra de Dios para encontrar en ella
estas enseñanzas, pero no solo, o sea, usted decía, o sea, podemos tener mucho conocimiento, pero al final de cuentas, si no lo vivimos, de nada sirve, si no somos obedientes, de nada sirve. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? ¿Qué pasos tenemos que dar para hacerlo? Vos mencionabas hace un rato de que somos un cuerpo, y cada uno tiene una parte dentro de ese cuerpo. La verdad es que ser valiente no es el resultado de ser una persona solitaria que decide asumir un llamado solo. No, o sea, nosotros necesitamos ser limados en comunidad, transformados en comunidad, enseñados en comunidad. Josué fue 40 años enseñado por Moisés antes de estar listo. Increíble. Jesucristo estuvo 30 años enseñado en la palabra, en familia, entre amigos, para poder asumir también. Entonces, creo que la enseñanza no hay que menospreciarla. Vos le estás enseñando a gente. Ahí detrás de ese micrófono vos estás modelando, estás enseñando, yo lo estoy haciendo. Pero vos y yo también hemos recibido de otros, ¿verdad? Claro. Y han habido más valientes que uno, han habido más sacrificados que uno, han habido más desafiados que uno, a los que admiramos con humildad y seguimos su ejemplo, pero no los idolatramos. Por lo menos esa es una decisión que yo compartía hace mucho tiempo, ¿verdad? No idolatrar a nadie, a nadie. O sea, todos tenemos defectos, etcétera. Pero entonces tenemos que ser dóciles. Una persona valiente es dócil. Una persona valiente aprende. Una persona valiente no significa se hace aquí como yo quiera porque se me ocurre, yo fui el llamado. No. O sea, por eso es que fallamos y por eso hay tanto fracaso en esa impulsividad. Yo creo que se vale ser emprendedor y generalmente una persona emprendedora necesita como ingrediente la valentía, ¿verdad? Pero todo emprendedor también tiene que ser enseñado. Claro. ¿Me entendés? Entonces a todos nos llega un momento. ¿Cuánto dura? Bueno, depende de cada uno el proceso. El proceso durará lo que tenga que durar para cada quien, ¿verdad? Ojalá que no estorbemos para que se atrase. Claro. Sino que más bien tengamos corazón sensible y dócil para seguir adelante. Y lo otro es que paralelo a la enseñanza que nos provee la gente, está la palabra. Claro. O sea, la palabra es la fuente de verdad, la palabra es la guía, la palabra es la fuente de coraje y de motivación para lo que hacemos. Entonces, una persona valiente, insisto, no depende de la testosterona. Una persona valiente depende de la palabra, depende de lo que está dicho por Dios, porque ahí está su plan y porque ahí está su final también. Entonces, animar a toda la iglesia, ¿verdad? A que seamos más enseñables, a que seamos más disciplinados, a que seamos disciplinados en la palabra, ¿verdad? Creo que la pandemia, ahí donde nos ha metido mucho miedo, ¿verdad? Miedo a morir, miedo a enfermarnos, miedo al dolor, miedo a la pérdida, miedo a la pobreza, etcétera. Creo que también la pandemia debería de dejarnos un aprecio más fuerte a la palabra. Así es. Una oportunidad más de ir a la palabra, a confiar más en lo que la palabra dice. Porque de ahí viene nuestra fe. Claro. Viene de oír la palabra, ¿verdad? Creo que tenemos que empezar a ser valientes aún cuando estamos en el proceso de espera. Y eso es algo que yo creo que Josué nos enseña, y es que aún cuando todavía no había sido llamado a liderar, él estaba siendo enseñado por Moisés y ya era valiente, sabiendo de dónde venía esa valentía. Y creo que, don Mau, nos queda muchísimo por aprender en este mes de qué significa ser valientes. Esto apenas está iniciando y vamos a pasar un tiempo lindísimo. Pero para cerrar, don Mau, porque se nos está yendo el tiempo, ¿qué tarea práctica le podríamos dejar a la gente hoy para que realmente den un paso de valentía hoy mismo, durante el día, cuando estén escuchando esto, que la gente de verdad ya tenga la convicción y decir, quiero dar un paso de valentía? ¿Cuál podría ser ese paso que podría dar la persona que nos está escuchando? La palabra de Dios nos dice 365 veces, no temas. ¿Ok? Está ahí, 365 veces, no temas.
Entonces yo creo que el ejercicio de nosotros Ujú. debería de ser, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? ¿Por qué Dios te tiene que insistir Ujú. tantas veces con esa frase, Ujú. no temas? Ujú. ¿A qué le temes? Porque cuando encontres la razón de a qué temes, vas a encontrar la motivación para ser valiente. Vas a encontrar la fuerza para saber a qué gigante tenés que ir a enfrentar. Entonces, no vivamos inconscientes ni ciegos de cuál es la raíz del problema del temor. Reconozcámoslo. La mayor parte de las veces tiene que ver con el miedo a fallar, ¿verdad? Y ante eso tenemos que recordar, número uno, que el amor de Dios es incondicional. Ujú. Y dos, que ante el que falla, hay un abogado, ¿verdad? Hay alguien que puede recomponer nuestra historia. Claro. Entonces, como el buen samaritano, que fue diferente al sacerdote que pasó por enfrente de aquel hombre que estaba, ¿cómo se llama?, tirado y asaltado y herido. Muchos por la prisa, por el trabajo, el ministerio, no se detuvieron. Porque la pregunta que ellos se hacían es, ¿qué va a pasarme a mí si yo me detengo? ¿Verdad? Y la pregunta correcta era, que tenía que haberse hecho, es, ¿qué le va a pasar a él si yo no me detengo? Claro. ¿Ok? Entonces, la pregunta que yo quiero dejar aquí como tarea, ¿verdad? Es, ¿qué pasaría si no tuvieras miedo? ¿Qué seríamos capaces de hacer? ¿Qué seríamos capaces de hacer si no hubiera miedo? Claro. Ahí la dejamos. Está buenísima. Y cierro nada más, Claro, motivándolos a que asumamos el lema de la iglesia para el 2020. Desde el principio dijimos, vamos a hacer una iglesia que se mueve en fe y obediencia. Y la fe y la obediencia son los ingredientes necesarios para ser valientes. claro. Nos agarramos de lo que creemos y nos agarramos de saber quién es el que nos ha llamado y a quién debemos obedecer. Claro. Por lo tanto, sabremos la recompensa. Así es. Yo creo que sin duda, don Mau, es tiempo de que en medio de la crisis, en medio de la pandemia, seamos valientes, pero con el enfoque correcto. Así que, don Mau, ha sido un placer. Realmente yo creo que nos queda muchísimo por aprender y por eso usted no puede dejar de perderse los episodios de Conversaciones de Vida y las enseñanzas del fin de semana, porque realmente se complementan y nos permiten crecer. Cuando somos obedientes y decidimos seguir lo que Dios nos está hablando por medio de esto, porque no tengo duda de que Dios te está hablando por medio de esto, realmente empezamos a ver transformación y empezamos a caminar en fe y obediencia. Yo creo que Dios sabía muy bien lo que íbamos a vivir como iglesia y por eso nos dijo, este es el lema para Bao, porque de verdad tenemos que hacerlo. Gracias, don Mau, por haber compartido con nosotros y gracias a ustedes por haber estado una vez más en Conversaciones de Vida. Hasta luego. Hasta luego.